no existe esa naturaleza caída que tenga pecado. Porque como Jesús enseñó, el pecado donde está en la mente y el corazón, no en la naturaleza, no en nuestra carne. Entonces la carne nuestra, la carne de Adán, después de la caída, la carne de todos los hijos de Adán, la carne de Abraham, la carne de David después de la caída, y la carne de Jesús después de la caída, que era la misma carne de todos sus hermanos, no tenía pecado. O sea, el pecado no estaba en la carne. Eso es una mentira. El pecado está en la mente y el corazón, como dice Jesús. Del mal tesoro del corazón, el hombre malo saca malas cosas. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios para transformarnos a imagen de Jesús? La carne ya la tenemos. Porque Jesús participó de nuestra misma carne y sangre. ¿Cuál es la diferencia? Lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, si Dios escribe su ley en nuestra mente y su corazón y nos hace participantes de ese modo de su naturaleza divina, pero no de su carne, sino de qué? De lo que está en su mente, de su ley, entonces vamos a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Pero nuestra carne no es ningún obstáculo. Eso lo inventó Roma. Entonces, cuando hay hermanos adventistas que predican, nosotros heredamos digamos, Jesús heredó la naturaleza caída de Adán, que tenía pecaminosa de Adán. Y están diciendo una barbaridad, porque están afirmando la mentira de Roma, porque no existe esa naturaleza pecaminosa caída. Es una mentira. Solo existe carne degradada, como dice la White, con 4.000 años de pecado, carne débil, como decía Jesús. Pero no existe una carne que tenga pecado. Y nosotros no heredamos pecado en nuestra carne, porque Jesús tenía nuestra misma carne y sangre y no tenía pecado. Los hijos no heredan el pecado de los padres, ni llevan el pecado de los padres. Y Dios fue muy claro eso. A ver, vamos a lo que Dios dice. Entonces, todas esas falsas doctrinas son contrarias a lo que Dios dice. Ahora vamos a Ezequiel, creo que estaba en Ezequiel 20. 18, en Ezequiel 18 está. 18-20. Ok, gracias, Ricardo. Ezequiel 18:20 que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Ahora, ¿pero qué dice Roma? Que todos los hijos de Adán llevan el pecado de Adán. Pero Dios dice que no. ¿A quién le creemos? ¿A Roma o a Dios? ¿Por qué nuestros teólogos afirman esto si la palabra de Dios es clara? Los hijos no llevan el pecado de los padres. Abel no lleva el pecado de Adán. Caín no lleva el pecado de Adán. Los hijos de Abel, los hijos de Abraham, los hijos de David, no llevaban el pecado de David. Josías no llevaba el pecado de Manasés. Jesús no llevaba el pecado de sus padres. Lo único que lleva es la carne de sus padres. Ahora, si nuestros padres nos crían y vamos a aprender de ellos el pecado, es otra cosa, pero no por naturaleza, que enseña Roma. Eso es un verso, no es una mentira. Porque la palabra de Dios es clara. El hijo no lleva el pecado del padre. Entonces, si el hijo no lleva el pecado del padre, que si los hijos de Adán no llevaban el pecado de Adán, y nosotros no llevamos ni el pecado de nuestros padres ni el de Adán. Eso es una mentira de Roma. No existe esa naturaleza pecaminosa que lleva pecado y que se hereda. Eso es un verso de Roma. Pero tristemente eso se introdujo con las otras cosas, con las otras partes de la comida, la vida de los borrachos, se introdujo en nuestra iglesia. Y nuestros teólogos enseñan eso. ¿Por qué? Porque en la facultad de teología se enseña eso, la doctrina de Roma. Y bueno, en nuestra iglesia el pastor anterior defendía a muerte que, bueno, esa era la verdad. Pero por ignorancia lo hacía. Pero la Por palabra eso se recibió de doctor en filosofía. Puede ser el doctorado que estaba haciendo, justamente, él decía, sobre ese tema. Ahora, Fue pero el estaba último sermón que dio. en falsas doctrinas, porque la Biblia es clara, o sea, no lo hacía leyendo la palabra de Dios, sino predicando otras cosas. La Biblia es clara, el Hijo no lleva el pecado al Padre. ¿Jesús tenía nuestra misma carne y sangre? Sí. ¿Tenía pecado? No. ¿Por qué? Porque la carne, porque era hijo de David según la carne, pero esa carne no había pecado. El pecado está en la mente y el corazón. Y el que protegió esa mente, y como Dios lo anunció,
no podemos poner todo en esta lección, pero por ejemplo vamos a Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará a sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, ¿no? O sea, la presencia de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender. Ahora, ¿quién guió a este bebé que estaba en la panza de su madre desde que lo engendró? Su padre. ¿Quién le hizo entender diligente el temor de Jehová? Su padre, esa es la promesa. Ahora, ¿quién va a hacer lo mismo con nosotros desde el momento en que nos engendra como sus hijos? Él, esa es la promesa. Por eso nosotros tenemos que ver a Jesús y tener puestos los ojos en Jesús, porque todo lo que Dios hizo con él, promete hacerlo con nosotros. Entonces, ¿qué pasaría? Reposará sobre él el espíritu de Jehová desde que fue engendrado, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Andará el camino de Dios. ¿Por qué? Porque eso no vino de la mente de María ni de José, de sus padres carnales. Porque Dios hizo algo especial, porque este era su hijo y podía hacerlo. No era un esclavo del pecado. ¿Quién era? ¿No? Era el Mesías. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oye sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué? ¿Cuál es la vara de su boca? La espada de Ofir, la palabra de Dios, porque él es Jehová. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora, ¿quién es este? Es Jehová, pero sería un bebé, un niño, que tendría la carne de David, pero tendría otra mente. ¿No? Tendría la mente de un hijo de Dios, como Dios promete a todos sus hijos. Ese es el tema. Fíjate que en contraste con esto, cuando viene Jesús, cuando dice que lo corruptible lo va a transformar en incorruptible para la generación que esté viva, no habla de cambiar su mente, sino su carne. Lo que es corruptible. Bueno, su mente no la toca, lo que va a tocar es el cuerpo, porque la mente de él ya va a tener la mente de Cristo, la mente del Bueno, pero Padre. es que ahí están los que murieron sin No, yo haber estoy sido. hablando de los que estén vivos. Yo estoy Sí, hablando de los que estén vivos. los que estén vivos van a ser transformados en un instante. Lo corruptible se va a transformar en Por incorruptible. eso, está hablando de la carne, lo que va a ser Sí, transformada es la carne, no la mente. La mente no se cambia, ya porque fue la cambiada mente, antes. por eso la cambió Dios antes cuando hizo descender, cuando puso en ellos su mente en el corazón, mejor dicho, su mente en la mente de ellos y en su corazón la grabó. Y o sea, el carácter de Dios ya está reflejado en sus hijos, como vos bien dijiste en Romanos, ¿no? Que él es el primogénito de sus hermanos precisamente porque llevan la imagen de su Hijo Jesús, dice Dios, bien clarito eso. Claro, a los que ya tienen su carne, los transforma a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, derramando su amor en nuestro corazón, transformándonos a su imagen. ¿Qué es lo que Dios quiere para que seamos sus hijos? Y para que el mundo nos vea y reconozca que somos hijos de Dios, porque tiene que pasar eso. Esa es la promesa del Evangelio. ¿Quedó claro, Williams? ¿O la pregunta, si te contesté lo que yo pienso? Chicos, hola. Sí, sí. No, Sí, muy respecto a la claro, hermano. pregunta que hizo yo quería comentarle algo que va atado a lo que vos le explicaste del tema de la doctrina del pecado original y demás de Roma. Cuando en nuestra iglesia se habla de la naturaleza después del pecado, o la naturaleza antes del pecado, que sería en este caso la naturaleza de Adán, como si él tuviera esa naturaleza, le daría alguna cierta ventaja. Cuando a Adán no se la dio esa ventaja,
y ni siquiera a los ángeles se la dio esa ventaja, porque hubo ángeles que cayeron y ángeles que no cayeron. Y sin embargo tenían naturaleza anterior al pecado. Por lo cual, bueno, es un tema que hay que tener en cuenta, que es otra mentira más de dentro de todas las cosas que Sí, es nos van ignorancia. metiendo. Es mucha ignorancia, ¿no? Porque Satanás, su naturaleza o la de los ángeles, que cuya naturaleza es superior a la del hombre, no fue un obstáculo para que pecaran. Y nuestra naturaleza Claro, no inclusive, es un obstáculo para que lleguemos a ser hijos de Dios. O sea, es un invento, esas barreras son un invento humano. Es un invento, falsas doctrinas para impedir, para que no creamos que la promesa de Dios se puede para cumplir. negar claro, para negar el evangelio real, Ajá, que sí. podemos llegar a reflejar el carácter de Dios. Hermano, ¿me escuchan? No. Sí, sí, hermano, escuchamos. Hermano Cristian, bueno, en el contexto que está hablando, eh, creo que, pues, o sea, nosotros, Yo no lo escucho. Se escucha muy cortado, hermano, se va cortando. Se escucha una palabra y se corta. no sé qué es. ¿Ahí me escucha mejor? A ver, probemos. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, escuchamos ahora. Ya. Bueno, en el contexto que se está hablando, ¿cómo explicar, pues, Génesis capítulo 2, 16 y 17, de lo cual siempre he hablado y de lo cual nos hemos pasado para entender y creer que venimos de producto de esa desobediencia y por lo que hemos pecado? Casillar ahí dice, no sé si me escucharon. Bueno, vamos a leer Génesis 2, 15 al 7. No se escuchó mucho, esto sí. Yo no lo Génesis 2, escuché directamente. Génesis 2, 16 y 17. Ok. Bueno, leamos del 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Y por qué tenía que guardarlo? Porque estaba el príncipe de este mundo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué significa esto? Entonces, cuando uno empieza a entender qué es lo que pasó ahí, es que parece que se está acoplando algo. Bueno, a ver, alguien se está acoplando el micrófono. Entonces, por qué Dios le dijo esto? Entonces, había dos árboles de ahí. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Pero como dice recién, leímos en Apocalipsis 22, ahora el Evangelio nos dice que el que quiera puede lavar su ropa a la sangre del Cordero, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios, puede comer del árbol de la vida y puede beber del agua de la vida gratuitamente. ¿Para qué simbolizaba el árbol de la vida? ¿Y qué simbolizaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces son dos fuentes de conocimiento. El árbol de la vida es el conocimiento que viene de Dios, que es para vida eterna. Porque, como dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos. O sea, el fruto del árbol de la vida es el amor, ¿no? Es el conocimiento que viene de Dios, que hace que amemos. Y el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal es el conocimiento que está no en la mente de Dios, el corazón de Dios, que Él quiere escribir en nuestra mente, en nuestro corazón de nuevo, sino que está en la mente y el corazón de Satanás. Entonces, el que comía de ese fruto, en ese fruto no estaba el conocimiento, sino estaba en la mente de Satanás. Simplemente el que comía de ese fruto estaba diciendo que quería llegar a conocer esa ciencia que Satanás le quería enseñar. Y le daba permiso a Satanás para que él se la enseñara. Eso es lo que pasó. Entonces vamos al relato de lo que pasó. Vamos a Génesis 3.
Pero la serpiente era astuta. ¿Dónde estaba ese conocimiento? En la mente de la serpiente, no en el fruto, porque Génesis es claro. Dios plantó dos árboles buenos para comer. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, el fruto era bueno para comer, ahí no había ningún conocimiento, era un símbolo, era darle permiso o manifestar que uno quería conocer, tener un conocimiento. Y ese conocimiento está en la mente, no en el fruto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer, como dice Pablo, en su inocencia, porque no conocía lo que era el engaño, respondió la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿quién sabía el bien y el mal? ¿Dónde estaba esta ciencia? En la serpiente. ¿Pero qué había pasado en el cielo? La serpiente había querido ser como Dios, y se había transformado en otro Dios. El dragón estaba siendo dorado y cuando él dice, seréis como Dios, estás diciendo, seréis como yo, como el Dios de la Gran Babilonia. Y está diciendo la verdad, a medias. Sino que sabe Dios. Entonces, si ponemos las palabras que Satanás no puso, sabe Jehová que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como yo, tendría que haber dicho, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué? Porque la serpiente estaría comiendo el fruto y no se moría. Entonces, es lo que Dios le había dicho. El árbol no tenía un problema el fruto. No había nada malo en el fruto. Y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ella creía que había alguna sabiduría en el fruto y quiso conocer cuál era la sabiduría que había en el fruto. Y tomó de su fruto y comió. Ahora, ¿y qué pasó con ella? Nada, porque quería ver que había el fruto y lo comió, era rico. Y aparte de eso, nada. ¿Y qué pasó? Y después lo llevó el fruto y lo llevó a su marido. ¿Había perdido el manto de gloria que la cubría? No. ¿Había conocido la ciencia del mal? No. ¿Por qué? Porque había sido engañada y Dios la protegió para que Satanás no le diera a conocer su ciencia. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, pero como dice Pablo, ella fue engañada, pero Adán no. Y Adán sabía lo que pasaba y lo hizo conscientemente. Y ese es el tema, ese es el peligro cuando nosotros hacemos algo conscientemente. Cuando sabemos lo que va a pasar y lo hacemos conscientemente porque le damos permiso a Satanás. Entonces, después que pasó esto, no cuando ella comió el fruto, sino cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos de ambos al mismo tiempo. ¿Por qué? Llegaron a ser como el Dios de este mundo. Conocieron la ciencia del bien y el mal, como les dijo Satanás. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Como quién? Como el dragón, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y de golpe tenían otro conocimiento en la mente. ¿Quién lo puso? No fue la fruta, fue la serpiente. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, ¿quién les enseñó a esconderse? ¿Quién les enseñó esa conducta? No la tenían antes, no sabían hacer eso, no tenían miedo, no sabían lo que era el miedo. ¿De dónde vino eso? Satanás lo puso en sus mentes. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Tuve miedo de quién? De Dios. Ahora, si el hombre inocente no sabía que era el miedo, ¿quién se lo enseñó? Porque estaba desnudo.
Y me escondí. ¿Quién le enseñó a esconderse? ¿De dónde lo aprendió? ¿Y qué le dijo Dios? ¿No? ¿Quién te enseñó? Porque alguien le había enseñado. ¿Quién? La serpiente. El otro Dios. El que le dijo, seréis como Dios, seréis como yo. ¿No? Eso es lo que pasó. ¿Quién te enseñó? Le dijo Jehová. Que estabas desnudo. ¿Has comido el árbol del, del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ahora, ¿quién murió en Adán? Murió su inocencia, murió lo que tenía, murió el amor de Dios, ¿no? Y pasó de vida a muerte, como después, ahora nosotros podemos pasar de muerte a vida, porque la ley de Dios que está escrita en su mente y en su corazón fue borrada, y ahí quedó escrita otra cosa, la ley del pecado. Y ahora era esclavo de lo que Satanás había escrito en su mente y en su corazón. Ahora, no Por está... eso, perdón, hermano Cristian, pero ahí entonces entrarían a jugar dos naturalezas, a verse dos naturalezas, una antes y otra después. Sí, había dos naturalezas, pero de dos cosas distintas. Primero, estaba la naturaleza de la mente, que había cambiado. ¿Por qué? Ahora, en la mente de Adán no estaba la mente de Dios. No era participante de la naturaleza divina, de lo que Dios tiene escrito en su mente y su corazón, sino era participante de la mente de Satanás. Tenía la mente de Satanás. Pero ¿dónde estaba eso? En su mente. Satanás lo había escrito en su mente y su corazón. Ahora, ¿qué pasó con su naturaleza? Y ya había cambiado también, porque ahora iba a morir, porque los hombres iban a morir, pero en su carne no había pecado, estaba en la mente de él. Eso es lo que Jesús enseñó. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca las malas cosas. ¿Dónde estaba el problema? Es lo que estaba escrito en la mente y el corazón de ¿quién? De Adán y de Eva, ¿no? Pero no en su carne, no estaba el problema en la carne. Su carne ahora era enferma, débil, iba a morir, y primero iba a durar un montón de años, 900 años. Después Dios lo limitó porque antes del diluvio la mente de los hombres se había corrompido tanto que todo pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal. Entonces, como Satanás estaba aprendiendo cómo corromper la mente del hombre, Dios limitó eso. Y ahora en este tiempo, Satanás corrompe la mente de los niños. Y con la tecnología que creo, la mugre llega rápidamente a los niños directamente. Entonces, el problema es quién te enseñó que estabas desnudo. Y Satanás le dio a conocer esa ciencia. ¿Y qué dijo el hombre? La mujer que me diste. ¿Y quién le enseñó a defenderse acusando a otro? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, soy inocente. A ver, ¿quién le enseñó a hacer eso? ¿De dónde lo aprendió? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ella dijo la verdad. Y Dios no le respondió otra cosa. Y Jehová dijo a la serpiente, ¿por cuánto esto hiciste? ¿Por cuánto engañaste a la mujer? E hiciste que la usaste como, digamos, la carnada para que Adán cayera. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, porque la serpiente tendría hijos, y la simiente suya. Ahora, esta simiente de la mujer era futura, porque el primero sería el Mesías, porque la simiente de la mujer volvería a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Por eso el Mesías dice, yo y los hijos que me dio Jehová. Esa es la simiente de la mujer y el linaje del Mesías. Y Sí, pondré, hermano sí, Cristian, pero sin duda los hijos de Adán y de Eva y toda su descendencia hasta nosotros, pues digamos, heredamos o como se quiera llamar, esa forma de pensar post
no como pensaba cuando fueron creados ellos, sino como llegaron a pensar después de la desobediencia. Ujú. Sí, seguro. ¿Sabes? Porque nuestra mente, cuando somos engendrados y cuando se forma nuestro sistema nervioso, no tiene nada grabado, no viene en los genes. Ahora, pero lo captamos estando en la panza de nuestra madre, porque el bebé empieza a captar todas las emociones, porque lo básico, lo primero que se capta son las emociones. La mente racional viene después, pero el bebé capta todo lo que pasa. Es una aspiradora que absorbe todo. Y todas las emociones malas de nuestra madre o de nuestros padres, todo lo que pasa ahí nos afecta y queda grabado. Y así se forma nuestra estructura, porque nosotros tenemos una estructura que le heredamos de nuestros padres, la estructura psicológica. Y esa estructura psicológica es la que está degradada y corrompida. En eso Jesús se diferenciaba de nosotros. Hermano Cristian, pero o sea que según eso, de alguna manera sí heredamos o sí obtenemos o sí recibimos esa, esa naturaleza. Esa herencia, pero no en nuestra carne. Entonces, cuando alguien dice, en nuestra carne está el pecado, no, está equivocado, ¿no? Porque todo eso fue creado por Roma para crear al anticristo, para crear un Jesús que no tenía nuestra carne. Lo que está claro es que Jesús no tenía nuestra mente, tenía otra mente, ¿eh? Que era el reflejo de la mente de su padre. Esa es la diferencia. Ahora, Cristian, sí, a ver, lo que creo que el hermano por ahí no entiende es que uno termina aprendiendo de los padres, pero no heredando genéticamente el mal. O sea, tu papá te puede ser violento, puede tener actitudes feas y eso es lo que uno lo termina aprendiendo, pero no se transmite por naturaleza, porque no existe una naturaleza pecaminosa, sino que Adán le enseñó a sus hijos el mal porque era el único que tenía en la cabeza, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y por eso todos terminan pecando. Pero no es que hay una naturaleza caída que te hace pecar, sino lo que aprendés vos en vida de tus padres. Por eso vos sos responsable de pecar. O sea, pero, o sea sí, el sí, alma pero que pecare, esa morirá. se podría asimilar a algo. Entonces nosotros lo que hay que hacer es como Dios lo hace en su palabra, como Jesús lo hacía, separar la carne que heredamos, en la cual no hay pecado, de nuestra mente, que está contaminada. ¿Por qué está contaminada? Porque le heredamos muchas de esas cosas a nuestros padres y la mente de nuestros padres está contaminada. Entonces lo que se hereda y está contaminado es lo que tenemos en nuestra mente. Pero no tiene nada que ver con la naturaleza de nuestra carne. Hay que separarlo. Entonces sí heredamos una naturaleza caída ¿dónde? De nuestra mente, pero no de nuestra carne. Esa es la diferencia que tenemos que tener O claro. sea, es decir, sería cuestión de cambiar el nombre, pero sí definitivamente, sea en la carne o sea en la mente, lo recibimos, porque hasta aquí pues hemos aprendido y hemos creído y hemos enseñado y hemos repetido de que un niño cuando nace, al poco tiempo de nacer, sin nadie enseñarle, él ya empieza a mostrar ciertas prácticas de egoísmo. ¿Quién Sí. se lo enseña? No, no es que el niño sino que lo va desarrollando porque lo trae de alguna manera. Lo absorbe los padres. Primero lo absorbe y después lo aprende, porque un niño inocente no sabe qué es lo que es la mentira, pero cuando ve el padre que miente, aprende a mentir. Eso los padres son los que forman a los hijos. Entonces, fíjense lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿De qué nos rescató? Los Sí. hijos son el reflejo de los padres. Entonces, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿de qué nos tuvo que rescatar? De la esclavitud del pecado. ¿Y esa esclavitud dónde estaba? En nuestra mente, porque conocíamos la ciencia del bien y del mal. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ahora, no en la carne, porque Jesús recibió, como dice el autor de Hebreos, en cuanto a la carne y sangre, participó de lo mismo, pero en él no había pecado, porque en la carne y la sangre no hay pecado. Ahora, ¿dónde está? En nuestra mente.
¿Y de dónde la heredamos? La recibimos nuestros padres, primero, cuando estamos en la panza, pero no racionalmente. Y después la aprendemos, son conductas que se aprenden. Entonces, por eso, cuando Dios nos aconseja que tener mucho cuidado cuando una madre está embarazada, con sus emociones y las cosas que hace, porque está afectando ¿a quién? Al bebé que está ahí adentro, en la panza. Está programándolo, está transfiriendo lo que ella es. Porque, como dicen los psicólogos, el sistema de instalación, toda la estructura psicológica de la madre, pasa a ser la estructura psicológica del hijo. Y sobre eso se va agregando. Entonces nosotros, como un edificio, vamos agregando cosas, después cuando llegamos a tener una mente racional, sobre el otro que no podemos cambiar. Los cimientos ya están establecidos. Ahora, lo que Dios promete es cambiar esos cimientos, hacer todo nuevo, ¿no? Esa es la promesa de Dios. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos y reflejemos su imagen. Cristian, pero en ese orden, pues esto, es decir, yo pienso que por más esfuerzo que haga una madre para no contaminar a su feto, ¿Mm? o sea, es prácticamente imposible pensar que eso pueda funcionar, porque es que, ¿cómo evitar? Es decir, tendría que ser una persona íntegra, digamos, no pecadora, para no, de alguna forma, no afectar al hijo. O sea, es algo que es muy difícil. O sea, puede ser que de alguna forma se puedan evitar ciertas cosas, pero en términos de... Tendría que estar una persona ya, mejor dicho, lista para ser trasladada, como dice mi esposa. Sí. Y no existe Para, ese tipo de mujeres. para no afectar a la criatura, o sea, al bebé en la panza. Claro, pero no Porque existe ese tipo de no, mujeres ni el tipo de hombres. Entonces, no hay Una quien cosita, peque. perdón, quiero terminar de decir una cosita. Entonces, por eso Elena White dale. dice que, ¿qué pasa cuando una madre tiene un bebé en la panza? Tiene que preocuparse de todo lo que piensa, todo lo que hace, conscientemente, y buscar la ayuda de Dios y estar expresando las cosas de Dios, como dice Pablo. Y tener en cuenta que está afectando a ese bebé. Entonces, si una madre es consciente, se va a cuidar y va a hacer cosas que no la afecten. O sea, ¿qué música va a escuchar? Va a buscar cosas himnos de alabanza a Dios, va a buscar, y todo eso afecta al bebé. Entonces, un bebé que creció con una madre que está consagrada a Dios, adorando, orando, cantando himnos, es distinto que uno que creció en la panza de una madre que está escuchando rock todo el tiempo, está nerviosa, es distinto. Ahora, por eso son los consejos que Dios nos dio por medio de Elena, especialmente para los padres. ¿Qué hacer cuando uno está como padre y madre, los dos están esperando un hijo? Porque desde de ahí ese chico es afectado por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por todo. Y por supuesto, no somos pecadores, así que va a heredar mucho de las cosas malas que tenemos. Pero lo importante es que lo guiemos y lo llevemos a Dios y que conozca el Evangelio, porque Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Lo que nosotros le damos, Dios promete cambiarlo. Vos fíjate que el juego de Satanás es hacernos entrar en la pregunta si Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la caída o después de la caída. Esa es la famosa tesis y antítesis. Las dos son una mentira, porque Satanás nos quiere llevar a hacernos creer que se hereda la naturaleza caída en el hombre. Ese es el principio de la Iglesia de Roma. Por eso no tenemos que entrar en ese juego. Jesús y nosotros, ninguno de nosotros recibimos ni la naturaleza caída ni la naturaleza antes de la caída. Nosotros tenemos nuestra propia mente. Ricardo, el tema Sí. no está en el tema del concepto de naturaleza caída, sino en naturaleza pecaminosa, caída, Bueno, que está tiene bien, me pecado. expresé mal. Está bien, naturaleza pecaminosa o no pecaminosa. Porque Pero tenemos ese es, naturaleza caída, pero no pecaminosa. El está problema bien. del pecado está en la mente. Lógico, está bien. Lo que yo estoy tratando para cerrar este tema de una vez, es en ese terreno nos quiere hacer entrar Satanás, quiere que entremos a pensar si tenemos
la mente pecaminosa de Adán cuando cayó o no? O sea, si Jesús tenía esa mente antes de la caída o después de la caída. Y ese es el juego en el que Él nos quiere hacer entrar. Y ninguna de las dos cosas es cierta. Cada uno tiene su propia mente, cada uno desarrolla su propia mente conforme a lo que recibe, lo que mama del medio que lo circunda, ya sea su familia o donde se críe. Entonces, no tiene nada que ver eso con lo que se recibe de otro, tiene que ver con lo que uno genera en su propio ser, ¿no? A través de la vida y de su idiosincrasia. Por eso no tiene ningún sentido entrar en ese tipo de discusión. Lo que Dios nos quiere hacer entender es que en la carne no se hereda nada de lo que tiene que ver con el pecado. Es un tema que nos compete a cada uno de nosotros. Y la gran promesa del Evangelio es precisamente que Dios va a volver a poner en nuestra mente y en nuestro corazón su santa ley, que es la ley del amor, y que, bueno, a eso quiere llegar al final de todo. Ok, bueno, buen resumen. Entonces, yo agrego otro resumen de otro punto de vista. El problema que hay en todo esto es que Roma creó estas doctrinas para definir al anticristo, ¿no? Pues Roma dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa en la que heredamos el pecado de Adán. Y que Jesús, justamente, si hubiera tenido la misma naturaleza nuestra, hubiera nacido pecador. Por eso es la justificación para decir que tenía otra carne, no nuestra carne, ¿eh? Y de ese modo crear el anticristo. Ese es el tema. Entonces, bueno, y lamentablemente eso está dentro de la iglesia adventista. Sí, es una triste realidad. Así es. Una cosita del hermano que levantó la mano, porque se engancha con esto. A ver. Sí. Hola, mira, no entiendo ese tema, o sea, no entiendo lo que el hermano acaba de mencionar con respecto a las controversias en las que Satanás quiere inducirnos con respecto a la naturaleza de Cristo. ¿Me puede explicar, por favor? Bueno, hay una teoría que creó Roma. Como decía Juan, es la que define anticristo. O sea, porque Roma dice que Jesús no vino en nuestra carne. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa caída que tiene pecado. Entonces todos los hijos de Adán nacen pecadores por tener esa naturaleza. Eso es lo que dice Roma. Y por eso dice Jesús no podía tener esa carne y quien tenía otra carne. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un milagro. Entonces, por un milagro de Dios, María nunca pecó. Y entonces pudo tener un hijo al que no le heredó una carne pecaminosa, sino otra carne. Entonces Jesús tendría la carne de esta María, que sería el primer hombre que no pecó. Entonces el primer vencedor del pecado de la carne habría sido María, y Jesús habría recibido esta carne por ser hijo de María. Esto es lo que enseña Roma. Entonces, de ese modo, crea el anticristo. A ver, ¿por qué es importante entender esto? Porque la Biblia dice que Jesús tenía nuestra misma carne y que en él jamás hubo pecado. Y eso quiere decir que en la carne de Cristo no había pecado, lo cual nos muestra que la doctrina de Roma es falsa. Y si en la carne se heredara pecado, el pecado de los padres, entonces lo que Dios dice que el Hijo no hereda el pecado de los padres sería falso. Por eso sabemos que la doctrina de Roma es falsa. Y como la Biblia dice, Jesús tenía nuestra misma naturaleza, nuestra misma carne. ¿Qué implica eso para nosotros? Que el Evangelio es posible. ¿Por qué? Porque el que predica que tenemos una naturaleza pecaminosa caída dice que recién vamos a poder ser como Jesús en la segunda venida cuando Dios nos dé un cuerpo que no esté contaminado por el pecado. Entonces, recién vamos a poder reflejar la imagen de Jesús en el tiempo de la segunda venida cuando se nos dé un cuerpo que no esté contaminado por el pecado. Pero eso no es el Evangelio, porque el Evangelio es claro. Dice que Jesús tenía nuestra misma carne, que en esa carne no había pecado, que el problema está en nuestra mente, y Dios promete
transformados a imagen de Jesús ahora. ¿Cómo? Escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, lo que hace Roma, aparte de creer anticristo, es negar el Evangelio. Porque el que cree que tiene pecado en su carne y que es un problema de naturaleza, entonces recién cree lo que muchos creyeron y predican muchos pastores, que recién en la segunda venida, cuando sea cambiada nuestra carne y nuestra naturaleza, recién ahí vamos a quedar sin pecado. Pero mientras tanto, hasta que Jesús venga, vamos a seguir siendo pecadores. Y eso es un error, basado en aceptar, digamos, cuyo fundamento es aceptar las doctrinas de Roma. Porque si creemos lo que dice la Biblia, que Jesús tenía nuestra misma carne y sangre y que en esa carne no hay pecado, entonces creemos que en nuestra carne no hay pecado y que lo que Dios prometió hacer es engendrarnos de nuevo y darnos una mente nueva, un corazón nuevo, y eso lo puede hacer ahora, como lo hacía en el tiempo de la iglesia primitiva. Vamos a creer el Evangelio y vamos a creer que nosotros, como Dios le mostró a Juan, podemos llegar a reflejar la imagen de Jesús antes del comienzo del tiempo de angustia. Cuando el que cree que tiene que ser cambiada nuestra carne para que lleguemos a reflejar la imagen de Jesús, solo no puede hacerlo ahora y va a tener que esperar hasta la segunda venida, lo cual es un engaño. Entonces, ese es el tema. Dios prometió que en el pueblo adventista iba a haber justamente un revivimiento de la verdadera piedad, íbamos a conocer la verdad, e íbamos a ser transformados a la imagen de Jesús. Y como dice Elena, los que reciban sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Es posible eso? Sí. Es lo que estaba pasando en el tiempo de la iglesia primitiva. Y es lo que Dios dice que tiene que pasar con nosotros. Ese es el verdadero evangelio. La doctrina que dice que nosotros recibimos una carne o una naturaleza contaminada por el pecado, es falsa y está creada para impedir que creamos el Evangelio, porque recién podríamos estar sin pecado cuando fuera cambiada nuestra naturaleza de nuestra carne, y como dicen nuestros teólogos, eso va a pasar recién en la segunda venida. Entonces hay dos alternativas: creer a lo que creen nuestros teólogos, que se enseña en nuestras facultades, que está basado en las teorías de Roma, o creer en el Evangelio verdadero, que nos dice que sí podemos ser transformados en imagen de Jesús, que podemos nacer de Dios, y la profecía se va a cumplir, que va a haber 144.000 sellados en el pueblo de Dios, que van a estar sin mancha delante del trono de Dios. Y ese es el impacto de esta doctrina en nosotros. Porque si creemos que en nuestra naturaleza hay pecado, recién podríamos estar sin mancha en el tiempo de la segunda venida. Y eso es un error, no es así. La promesa de Dios se va a cumplir. Va a haber 144.000 sellados que van a estar sin mancha delante del trono de Dios antes del comienzo del tiempo de angustia. Ok, ¿cómo se explicaría Romanos cuando habla de las dos naturalezas? La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Ahí Pablo está hablando de lo que tenemos en el corazón. Porque en Romanos 8, Pablo está hablando de... Vamos a verlo directamente. Vamos a Romanos para no hacer decir a Pablo otra cosa. Entonces vamos a Romanos, capítulo 7 primero. Entonces, bueno, Romanos 7, 21, vamos al final. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, dice. Entonces, ¿qué dice él? Yo, entendiendo el Evangelio, me gozo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra cosa, que la ley del pecado está en mis miembros, en mi cuerpo. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo a muerte? Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a Romanos 8, recién podemos entenderlo en Romanos 8.
Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para el que tiene escrita la ley del pecado. ¿Dónde está? Como dice Jesús, en la mente del corazón. No hay ninguna condenación si está en Cristo Jesús. ¿Por qué? No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces todos nosotros tenemos escrito la ley del pecado en nuestra mente y nuestro corazón. Y tenemos deseos que son pecaminosos. Ahora, pero nosotros podemos elegir, por el poder de Dios, dejar de andar conforme a la carne y andar conforme al Espíritu. Acá está la diferencia. Andar conforme a la carne o conforme al Espíritu. ¿Y cómo es esto? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces habla de un pasado, aunque yo tenga escrita esa ley. No soy esclavo de esa ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque esta es la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, en el tiempo del antiguo pacto, digamos, y el hombre seguía pecando, porque era esclavo de la ley de pecado que tenía escrita en la mente del corazón, por lo cual era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, o sea, venció sobre el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando Dios nos redimió, y ahí vino el poder para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que sigamos el camino de Dios. ¿Y dónde está la clave? Dice, porque los que son de las carnes piensan en las cosas de la carne. A ver, ¿dónde está la ley del pecado? En mi mente. Y si yo soy la carne, pienso en las cosas de la carne. ¿Con qué pienso? Con mi mente. Porque ahí está todo. Por eso tenemos que cuidar todo lo que entra en nuestra mente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ahí está la diferencia. Entonces, por el poder de Dios, yo puedo pensar en las cosas del espíritu y dejar de pensar en las cosas de la carne, porque si pienso en las cosas de la carne, como dice Santiago, voy a engendrar ¿qué cosas? Malos deseos y voy a pecar. Pero los que son del espíritu, los que nacieron de Dios, son los que piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si yo con mi mente me ocupo de los deseos de mi carne, eso es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, si yo en mi carne tengo escrito un tesoro en mi corazón, y ese es malo, los designios, o sea, a dónde me llevan esos deseos, esa es la enemistad contra Dios, porque estos deseos no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pueden no. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el que vive según el Espíritu es porque nació de Dios y el Espíritu de Dios mora en él. Y tiene el poder para vencer. Y para pensar en las cosas del Espíritu y andar en los caminos de Dios y no en los caminos de la carne. Y si alguno dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, y esto es una definición muy clara de Pablo de lo que es ser cristiano. ¿No? Que es ser de Cristo. Pero el que es de Cristo es porque tiene el Espíritu de Cristo. Y esa es como dice en Efesios 1:13, es la señal, es el sello de la pertenencia a Cristo. De haber nacido nuevo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién lo levantó de los muertos? Su Padre. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces,
Esa es la diferencia. Ahora, él tenía escrita todavía la ley del pecado, pero la iba a poder hacer morir, como sigue diciendo después. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué promete Dios? Quitar todo eso malo. Pero cada cosa que Él quite de nuestro corazón tiene que ser nuestra voluntad. Porque Dios nunca actúa en contra de nuestra voluntad. Por eso dice Pablo, si por el Espíritu hacéis morir, ¿quién? Nosotros. Si por el poder de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién tiene que decidir que eso muera? Nosotros. ¿Y el poder de quién es? De Dios. Ahora, esa es la vida cristiana. Y esa obra continúa durante toda la vida y continuará hasta que reflejemos la imagen de Jesús. La promesa de Dios es que esa obra Él la va a terminar ¿cuándo? Antes del tiempo de angustia, y va a tener 144.000 sellados. Pero estos no van a vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y van a ser moridas por la carne. ¿Sí? Una cosita, dice lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, que olvida es la muerte con victoria. ¿Cómo explicar esta escritura en ese contexto? Porque todos nosotros morimos. Todos los cristianos murieron, pero van a ser despertados. Y los muertos, dice, resucitarán incorruptibles, pero murieron, sí. Y fueron corrompidos, sí, se lo comieron los gusanos. Y dice, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corruptible, ¿no? Un cuerpo mortal. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por lo vamos a recibir otro cuerpo, ¿no? Que va a tener otra naturaleza. Nuestra carne va a tener otra naturaleza, pero vamos a seguir teniendo carne. Y esa carne probablemente sea la misma carne que tenía Adán antes del pecado, la que vamos a recibir. Pero entiendo que esa corrupción pues no se refiere digamos, a lo físico, sino se refiere a lo que tiene que ver con el pecado. Entiendo yo. Sí. Está hablando hablando de la carne. De algo inmortal, la inmortalidad. Porque lo mortal es lo que muere. Se va a vestir, y esto mortal, ¿qué es lo mortal? Se vista de inmortalidad. Está hablando de los que morimos. Esto corruptible, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo se corrupte, es corruptible, se vista de corrupción. O sea, ahí no está hablando de pecado, es decir, que los 144.000 no, que logren esa semejanza de Cristo, es decir, no son corruptos de pecado en este pasaje. No, pero van a morir, porque se tiene que completar el número de los mártires de Jesús. O sea, cuando alguien refleja la imagen de Jesús, cuando Dios pone sus sellos, porque completó el trabajo de la lluvia temprana. O sea, pues esa persona refleja el carácter de Cristo. Ya tiene escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Pero su cuerpo sigue siendo un cuerpo corruptible. O sea, no es el
cuerpo hermoso de Adán. Es un cuerpo enfermo como todo, ya el nuestro de Jesús con 4.000 años de pecado y nosotros con 6.000, estamos más corruptos. Lo que nosotros entendemos, el tema es que en este mundo, cuando se usa la palabra de corrupto, se está hablando de una actitud de una persona, un adjetivo que lo califica. Y acá lo que está hablando es de la carne, que se corrompe porque se pudre, porque se muere. Ese es el tema. No está hablando de la mente, como dice bien recién William. Cuando hay 144.000 ya tienen la mente y el corazón grabada la ley de Dios, son sin pecado, van detrás del Cordero y lo siguen por todos lados, pero como bien decís vos, va a haber también mártires dentro de esos 144.000 para que se complete el número, como dice bien Dios cuando abre el sexto sello, no, el quinto sello. Entonces, Sí, está hablando de la carne, todo el tiempo acá Pablo de lo que está hablando es de la carne, vestir de incorrupción de los que estén vivos en la última generación es que esa carne no se va a pudrir más y no se va a morir. Y los que van a resucitar en una carne incorruptible porque ya no se van a morir más. Está hablando de la carne, no de una actitud humana, digamos, relacionada con el pecado de la mente, ¿no? Yo creo que es eso lo que está diciendo. ah, ya, bueno, pero no sé si estoy equivocado, pero por este texto, o así yo lo he entendido hasta ahora, es que nos lleva a pensar y a creer que seguiremos hasta que Cristo venga, seguiremos es decir, Sí, pecando, pecando, como que... Sí, pecando, exactamente, No, ¿sí? claro, no, pero no. Los 144.000 no pecan más, se a ver, acabó el pecado para ellos. este texto se usa para eso, pero cuando Sí. uno lo analiza claramente, se da cuenta que esa interpretación es errónea. A ver, le damos de vuelta 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿qué pasa con un muerto? Cuando resucita, resucita con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos. ¿Qué pasa con todos los que murieron y no fueron transformados? Resucitan como murieron. Pero nosotros sabemos que todos los que murieron desde Adán en adelante, durante el tiempo antiguo pacto, no tuvieron el placer de vivir el tiempo nuevo pacto donde Dios los transformó a imagen de Jesús. Y no fueron transformados, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 11, seguían pecando y todos los años tenían que ir a ofrecer los mismos sacrificios por los mismos pecados. Y murieron, pero son salvos. ¿Por qué? Porque siguieron el camino de la gracia. ¿Cómo estaba su mente? Y aún no había sido librada de la corrupción. Pero cuando resucitan, ¿qué pasa? ¿Resucitan con una mente nueva? No, con un cuerpo incorruptible, pero su mente sigue siendo la misma. Ahora, Dios tiene que hacer algo en esas mentes. Para eso, ¿no?, Él dejó y planificó y anunció la fiesta de los tabernáculos, porque ahí tiene que pasar algo, ¿no? Y ahí va a pasar algo con todos los que murieron sin haber sido hecho parte del nuevo pacto, o, por ejemplo, desde que fue echado por tierra la verdad, todos los hijos fieles a Dios, que fueron fieles a lo poco que conocían, y su nombre sigue escrito en el libro de la vida, y Jesús confiesa sus nombres, van a resucitar incorruptibles, pero en su cuerpo, pero su mente todavía tiene que crecer, tiene que ser transformada. ¿No? Y dice, y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Ahora, pero todos los que estén vivos van a haber recibido el sello de Dios, pero sus cuerpos tienen que ser transformados. ¿No? Entonces es evidente que se está hablando de los cuerpos, porque los que murieron resucitan con los mismos pensamientos. Por ejemplo, los primeros adventistas, ¿llegaron a conocer el verdadero evangelio? ¿Fueron transformados? No, porque si lo hubieran aceptado en 1888 y hubieran sido adelante, hubieran conocido la verdad y ellos hubieran sido los que le hubieran preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Pero no entraron a Cana, no entraron al reino de Dios, sino fueron transformados a imagen de Jesús. Pero muchos de ellos van a resucitar, incorruptibles, pero su mente todavía tiene que ser transformada, ¿no? Entonces, por eso tenemos que diferenciar claramente las dos cosas. Y Dios va a hacer esa obra durante la fiesta de los tabernáculos.
Entonces, cuando uno estudia esa fiesta y el paralelo que existe con la semana de los 7 panes sin levadura y los sacrificios que se hacen en esa fiesta, resulta muy interesante porque es un símbolo de lo que va a pasar en la fiesta de bodas del Cordero. Y después de esa fiesta, recién ahí vamos a llegar al cielo y ahí todos van a recibir la corona de vencedores. Pero bueno, lo importante es que entendamos el verdadero evangelio. Lo que Dios prometió puede ser hecho, o sea, podemos ser transformados en imagen de Jesús. Nuestra carne no es un impedimento, el problema está en nuestra mente. Pero Dios promete transformar eso, ¿no? Y escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que creían y vivían los primeros cristianos. Y es lo que Dios nos prometió por medio de la Juárez que va a pasar con nosotros. Porque para poder recibir la lluvia tardía y predicar el fuerte pregón, tenemos que reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y eso tiene que ser posible. Pero ¿cómo la reflejamos? ¿Nos cambia nuestra carne? No. Lo que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que Dios prometió hacer y lo va a hacer en todos los que tengan fe en su palabra y sigan el camino que Dios nos indicó que tenemos que seguir. Bueno, espero que haber aclarado algo, porque siempre esto es bueno porque nosotros nos sacamos las dudas. Es bueno tener un espacio donde contar lo que pensamos y entre nosotros aclararnos las cosas o contarnos lo que podemos, cómo podemos entenderlo mejor. Bueno, espero que le haya servido y nos